Muy buenas tardes a todos y todas. Nuevamente damos el saludo de parte del Observatorio Socioterritorial Bogotá-Sabana a esta segunda sesión de nuestros foros sobre la temática del empleo y el trabajo. En este momento especial, pues queremos dar paso a la segunda sesión de nuestro foro que tiene que ver sobre la crisis mundial del empleo y el trabajo, cómo esto desde una perspectiva de la economía y la historia, pues ha tocado la dinámica de los países latinoamericanos y a nivel mundial, cómo se expresa también esto. Recordar que estos foros que venimos realizando, este segundo y ya la primera sesión que realizamos, hacen parte del lanzamiento de nuestro segundo boletín, que precisamente reza sobre estas temáticas y en el que realizamos un análisis precisamente sobre cuáles son los elementos principales que dan lugar a la conformación, uno de la formación social a nivel Sabana de Bogotá, de su estructura productiva, pero también de las características que tiene esta región en términos del empleo y el trabajo. Esto a la luz de un análisis que se realiza en este mismo documento sobre la estructura productiva del país y la crisis generalizada en torno a lo que hemos decidido llamar la degradación del trabajo cada vez más paulatina en nuestro país, pues que expresa también en esa medida una crisis a nivel mundial del trabajo, de las formas en que se emplea a la clase trabajadora y las formas también en las que esta clase trabajadora se organiza y responde a dicha crisis. El día de hoy, como les decía, pues vamos a realizar nuestra segunda sesión de esta serie de foros. Y pues el día de hoy nos va a acompañar nuestra compañera Sandra García del Observatorio, que va a estar moderando el espacio, y nos acompaña el maestro Eduardo Sartelli, a quien damos la bienvenida el día de hoy. Hola Sandra, hola maestro. Hola, hola, muy buenas tardes, Hola, días, ¿qué tal? un ¿Cómo gran andan? saludo. Gracias, profesor. En primer lugar, pues reconocer que el día de hoy para nosotros es bastante valioso en términos de poder compartir nuestras tesis, nuestros debates, el análisis y las búsquedas que estamos haciendo para entender un enorme e importante problema para las organizaciones sociales, para el mundo y para nosotros como sujetos que pues buscamos un camino de transformación social y de propuestas que nos permitan realmente ser de manera más libre. En este escenario pues estamos hoy acompañados con el profesor Eduardo Sartelli. Él es un doctor en historia, investigador, docente universitario y militante también, fundador y editor de la revista Razón y Revolución, impulsor del Centro de Estudios e Investigaciones en Ciencias Sociales y es un gran exponente del análisis crítico, en América Latina y particularmente ha desarrollado o enfocado su análisis sobre la clase obrera, la historia de la clase obrera en Argentina, tanto en términos agrarios como lo que hoy son los elementos en el siglo XXI de estas contradicciones. Entonces, le damos una gran bienvenida, profesor, también una gran bienvenida a quienes nos acompañan en este espacio, nuestros compañeros y compañeras de los diferentes movimientos y organizaciones sociales de la Sabana, también quienes desde un interés académico pues nos siguen en esta producción y en este escenario de debate y de conversación alrededor de este gran problema. En este sentido, profe, pues me gustaría pues dar un contexto muy rápido frente a pues como el problema central que para nosotros ha venido siendo en términos de el análisis y la lectura de la crisis mundial del empleo y el trabajo, puesto que incluso las instituciones políticas y económicas, el Foro Económico Mundial, la OIT, pues han reconocido
que las alarmantes cifras en términos del desempleo y de lo que se ha llamado la informalidad, que supera el 60% a nivel mundial, y han tenido que aceptar esta profunda crisis, ¿no? Han tenido incluso que reconocer que hay una crisis permanente, sistemática del capitalismo. Sin embargo, desde las instituciones e incluso desde algunos sectores de los movimientos sociales y de la academia, pues se ha difuminado un poco esta relación directa que tiene esta gran crisis del capitalismo con la explotación del trabajo, y en ello pues la difícil ubicación del sujeto, ¿no? De estas contradicciones y por supuesto de la transformación. Hoy vivimos un periodo también de guerra muy fuerte. De la mano de esta crisis se han consolidado las fuertes contradicciones entre los capitalistas de Oriente y de Occidente, expresadas en la refriega mundial por la expropiación entre expropiadores. Sin embargo, la emergencia de este hecho ha sido deslindado en diferentes escenarios de la izquierda y de la opinión pública de la centralidad de la crisis capitalista y de las contradicciones que la explican, lo que incide en que en el actual análisis no se da importancia al papel de los trabajadores y el lugar que tienen en este contexto, y a la vez se refuerzan las indagaciones por esta cuestión. Por ello, para nosotros la importancia de generar estos espacios, ¿no? La crisis ha recaído con toda la violencia en nuestra clase, el capital ha vuelto polvo muchas de las aspiraciones del proletariado mundial y de las conquistas que en otrora habían logrado a nivel mundial. Hoy nos ha torturado con su odiosa determinación del valor, nos confinó durante más de un año en nuestros hogares debido a las amenazas sanitarias, y nos viene humillando con subsidios que luego nos forzará a pagar. Nos asfixiará, hoy nos asfixia la inflación, los salarios degradados, las condiciones precarias en el trabajo, y ha obstruido la construcción de una conciencia de clase y con ello la capacidad de unidad, la capacidad de lucha y la capacidad de una propuesta de mundo y de formas de vivir en él. En esto, pues, los estados y las burguesías han sacrificado nuestra vida, nuestras luchas y nuestra libertad. Estaba citando allí unas palabras de un compañero que pues nos ayudó con esta introducción, y en ello, profesor Sartelli, pues quisiéramos ubicar o conocer su análisis de cara también a América Latina, y en ello pues una primera pregunta frente al papel de los estados y los dictámenes de los organismos nacionales que han instado a tomar medidas frente al crecimiento del desempleo y la informalidad, reconociendo estas alarmantes cifras. Profesor Sartelli, estas medidas podrían orientarse hacia la intensificación de la flexibilización laboral. ¿Qué consecuencias podría traer para nosotros? ¿Qué papel deberían tomar los estados para resolver el problema del desempleo estructural en los países latinoamericanos? A ver, para poder responder a la pregunta habría que colocar la cuestión en un contexto un poco más histórico. ¿En qué sentido? En el sentido de esto que vemos hoy es una secuencia, un momento de un proceso de más largo plazo. Y entonces entendemos esa secuencia de más largo plazo como expresión de las necesidades del capital a largo plazo. Entonces, para poder entender la crisis del empleo en América Latina hoy, hay que entender cuál es el lugar que le ha tocado, por lo menos hasta ahora, a América en el proceso de explotación de la fuerza de trabajo a escala mundial. Yo creo que ahí conviene repasar muy, pero muy brevemente qué es lo que sucede en los últimos 50 años a este respecto. Recordemos que los años 70 debutan con una crisis mundial ligada al fin de la expansión del boom de la segunda posguerra, es decir, después de la Segunda Guerra Mundial el mundo capitalista vive un boom económico muy notable, y de hecho, digamos, todo lo que era el área revolucionaria del mundo hasta ese momento, es decir, Europa. En Europa estaba en alza el movimiento obrero, el movimiento socialista, por eso las revoluciones
en particular la Revolución Rusa, entra en una situación de relativa pasividad, producto de la expansión del capital a gran escala y de las respuestas que la burguesía da al poder de la clase obrera europea en ese momento. Esto también se puede extender a Estados Unidos, es decir, es la época de la aparición del estado de bienestar, es la época de una clase obrera que es capaz de imponer un nuevo valor de la fuerza de trabajo en términos históricos sociales, como decía Marx. Esta crisis de los años 70 obliga a la burguesía a una respuesta que es la misma respuesta que la burguesía da siempre ante las crisis. La crisis tiene un solo problema, mejor dicho, un solo origen, o por lo menos un origen central, que es la caída de la tasa de ganancia. Esa caída de la tasa de ganancia obliga a los capitalistas a explotar más a la clase obrera, a explotar más obreros, a eliminar parte del capital sobrante y, crear un espacio de acumulación para menos capitales más concentrados. Eso normalmente va acompañado de una revolución científico-técnica, que nosotros vemos en forma palpable. De hecho, hace 20 años esta actividad que estamos haciendo no se podría haber hecho. Hace 30 años ni siquiera se hubiera planteado y hace 50 años era parte de la ciencia ficción. Basta ver las viejas series de espías de la época. Piensa en el Superagente 86 que hablaba con un zapato, el zapatófono, que era una especie de teléfono celular. Bueno, todo eso formaba parte del disparate, de la ciencia ficción, de la cosa ridícula, y hoy día lo tenemos todos nosotros en el bolsillo. Y sirve para hacer decenas y decenas y decenas de actividades. Esa revolución científico-técnica, ¿qué es lo que ha producido? Por un lado, ha fracturado a la clase obrera en los países centrales, es decir, ha aumentado la productividad del trabajo y ha expulsado del proceso productivo a capas enteras de la clase obrera. Es decir, ha creado una masa de población sobrante, eso que Marx llama el ejército de reserva, muy amplio en Europa y en Estados Unidos. Y eso ha degradado las condiciones de vida de la clase obrera en Europa y en Estados Unidos. En sentido estricto, también en Japón. Ese obrero se va a rebelar, es el obrero de la manufactura, sobre todo el obrero automotriz, que se rebela, y esa rebelión va a abarcar no solamente a los obreros de los países centrales, pensemos en el verano caliente italiano, en las grandes huelgas fabriles en Estados Unidos, en el mayo francés, sino que va a abarcar toda la periferia, con diferentes componentes. Algunos lugares, como el caso argentino, en una sociedad bastante más industrializada en aquella época que el promedio del tercer mundo, la rebelión asume un carácter muy parecido al europeo, es decir, se trata de la rebelión del obrero de la manufactura. Es obvio que esa oleada revolucionaria, la última que hemos visto, la de los años 70 del siglo pasado, que de alguna manera recibió el inicio de la avanzada capitalista, esa rebelión, esa última oleada fracasó. Y sobre esa última oleada, la burguesía, con su triunfo, va a redefinir un mapa mundial. Y es ahí donde vamos con tu pregunta. En ese mapa mundial, ¿qué lugar le queda a América Latina? El capital no pudo vencer al trabajo en los países centrales al estilo de lo que lo había hecho en los años 30. En los años 30, ¿cómo lo había logrado tener una victoria? A fuerza de violencia pura, es decir, el fascismo, el nazismo. Lo mismo en Japón. Dado el poder del trabajo en Europa y en Estados Unidos en la década del 70, Ronald Reagan comparado con Hitler o con Mussolini es casi un demócrata con buenas intenciones. La política de Margaret Thatcher era una política, si se quiere, muy modesta en términos represivos, ¿sí? Eso mostraba que no quisieran hacer algo peor, sino simplemente que no podían hacerlo. Por eso la elección del capital en Europa y en Estados Unidos es emigrar. De ahí el tema, la aparición de la globalización, la desregulación, etcétera, etcétera, porque el capital busca irse a explotar fuerza de trabajo que sea más fácil de explotar. Por diferentes razones, en particular por condiciones de existencia muy paupérrimas, migraciones urbano-rural, del campo a la ciudad,
y sobre todo condiciones políticas muy represivas, el capital busca algunos sectores de América Latina, en particular México, pero rápidamente el sudeste asiático. Y es ahí donde el capital va a empezar a localizarse en lugares como Corea del Sur, Taiwán, Indonesia, y luego directamente entra en China y en Vietnam. Y hoy día, digamos, toda esa zona se ha reconfigurado. Si observamos la historia del obrero mundial, vamos a ver que es una historia que es muy diferente según el lugar. Entonces, en el sudeste asiático lo que vemos es el ascenso del obrero industrial, mientras que donde podemos hablar de Occidente, por usar una palabra un tanto desagradable, pero que nos ayuda a entender, a ubicarnos geográficamente, en Occidente lo que vemos es la decadencia del obrero industrial, es decir, la aparición de personajes que tienen que ver más con el desocupado, con el trabajador por cuenta propia, con el mundo del empleo precario, de la flexibilización laboral, con una decadencia de la organización sindical. En el sudeste asiático lo que vemos es el movimiento contrario, es el ascenso del obrero ocupado, del obrero fabril, del obrero productivo. Tiene que ver con que esta zona se transforma en el lugar de recepción del capital que se escapa de no poder explotar a pleno al obrero de sus países de origen. Es más fácil explotar un obrero vietnamita, chino o coreano del sur que explotar a un alemán o un norteamericano. Entonces el capital se va y crea en Oriente, otra vez por usar una palabra que no es muy agradable, pero que nos ayuda a ubicarnos fácilmente, crea la figura del obrero clásico. Ahí vemos a un obrero clásico que tendría o podría tender a sindicalizarse. Es un obrero que crece en condiciones de ausencia de toda condición democrática, es decir, no tiene los derechos democráticos elementales de la clase obrera, no tiene derechos de agremiación, de organización, crece en un contexto de muy fuerte represión política. Y eso es una de las cosas que explica que un proletariado muy poderoso y que crece numéricamente no tenga un mayor peso en la vida política y social. Uno de los elementos que explica eso es la represión. El otro es que es un obrero muy reciente, eso es un obrero que acaba de salir del campo. Lo que caracteriza a al sudeste asiático es esta situación de migración rural-urbano, expulsión de masas rurales, producto de la aparición del capital en el campo del sudeste asiático, en algún caso como acumulación originaria, es decir, desde el no capitalismo, y en otros casos como desestructuración de estructuras que pretendían organizar a la población rural en relaciones no capitalistas. Me refiero a la privatización del campo en China, etcétera, etcétera. Ahora, si vemos a Europa del Este, para tomar una dimensión que vos mencionaste, el tema de la guerra y eso, lo que vemos es que el obrero de Europa del Este es un obrero que proviene de una experiencia muy diferente, la experiencia del postcapitalismo, que es desarmado, ¿no? A diferencia de China, la URSS no pudo organizar el postcapitalismo. Los chinos pudieron organizar el postsocialismo, ¿por qué? Porque no hicieron lo que hicieron los rusos, además que los chinos tenían algunas ventajas. ¿Qué es lo que hicieron los rusos? Perestroika, es decir, reestructuración económica, es decir, retorno al capitalismo, y glasnost, es decir, desarmar el aparato político que controlaba a la población. El resultado es que le estalló todo en la cara. Y toda esta población oscila y es parte de la reestructuración del capital europeo bajo la forma del capital alemán. El capital alemán ha creado su propio Interland en Europa del Este, en Letonia, Lituania, Estonia, Bulgaria, Ucrania, etcétera, etcétera, sin necesidad de irse tanto a China, porque ahí encuentra los obreros baratos que no encontraba, lo encontró en su propio país, en los obreros de Europa, de Alemania, de la vieja Alemania comunista. Europa es todo un problema, porque es un capital que no termina de estructurarse orgánicamente, es decir, es un capital muy fragmentado, ¿no? Y por eso lo vemos en esta crisis actuando como
de una manera muy espástica, como si tuviera epilepsia. Hay algunas partes que aceleran más que otras, uno se queda, los alemanes no quieren saber nada. Alemania quisiera un acuerdo con Rusia más que otra cosa, incorporar a Rusia subordinadamente. Rusia, en la pelea mundial, trata de vender su poder militar y por lo tanto coquetea con China, coquetea con Alemania. Bueno, la clase obrera de los países del este está de alguna manera arrastrada por ese enfrentamiento de burguesías, las burguesías, la burguesía rusa y las burguesías de los países del este, que no tienen potencia propia y que arrastran a la población a situaciones muy, muy lamentables, ¿no? Buscando ver si se integran a un capitalismo mayor. Un capitalismo que no les ofrece lo mismo que le ofrece otro, porque está atravesado por la OTAN, por un montón de cosas. El obrero del mundo africano es otro escenario. Es el obrero de la descomposición social generalizada, es el obrero de la descomposición del Estado, es el obrero del fin del sueño del panarabismo, del nacionalismo árabe de los 60, es el obrero de los estados que se descomponen, la primavera árabe, Siria, etcétera, etcétera. Entonces vemos allí situaciones muy terribles, ¿no? Muy terribles, con muy escasa capacidad de reacción de la clase obrera en África. Y entonces ahora vemos, si queremos enfocar ahora América Latina, con todos estos elementos podemos entender cuál es la peculiaridad de la situación del trabajo en América Latina, de los obreros, y por lo tanto del empleo y de las posibles soluciones. Y entonces lo que vemos en América Latina es que esta misma crisis ha modelado otra clase obrera. Y también en América Latina es muy fácil hablar de América Latina, pero hay varias Américas Latinas. No es lo mismo el mundo, si se quiere, brasileño, argentino, uruguayo, hasta cierto punto chileno, que el mundo andino, ¿no? Y en este cuadro Brasil también tiene sus peculiaridades. El mundo andino centroamericano tiene un dato que esa media luna que va desde Santiago de Chile hasta San Pablo no tiene o tiene muy poca, menor medida. A saber, el mundo andino tiene un conjunto de masas rurales que emigran a las ciudades producto del desarrollo del capital en el campo de estos países, producto de la concentración de la producción agraria, es decir, hay una migración que es virtualmente proletarización de campesinos, dicho de otra manera, proletarización de pequeña burguesía pobre, ¿no? Que emigra a las ciudades en masas, y en esas ciudades no hay nada que los contenga. A diferencia del mundo del sudeste asiático, donde la emigración desde el campo a la ciudad es contenida por la expansión feroz del mundo industrial, es decir, el obrero que se va del campo chino, el campesino o pequeño burgués expulsado del campo chino, se encuentra, o incluso el obrero rural chino se encuentra con el mundo urbano en expansión, y se integra al mundo industrial y se transforma en obrero industrial. ¿Qué pasa con el obrero rural del arco andino, con el campesino proletarizado, con el pequeño burgués expulsado? Se amontona en las grandes barriadas en torno a las ciudades capitales, las ciudades importantes, y forma una población flotante, ¿no? Muy grande. En los años 70 se llegó a hablar o se refería a esto como masa marginal. En realidad es una expansión muy grande del ejército militar de reserva, una expansión muy grande de la población sobrante para el capital, que vive en muy malas condiciones y según el país logra insertarse en algún proceso productivo o tiene que migrar, ¿no? No me refiero a la migración del caso venezolano, que es particular. El caso venezolano tiene una serie de condimentos particulares, aunque detrás de esto hay un elemento común. Me refiero, por ejemplo, a Colombia, a Ecuador, sobre todo, Perú, Bolivia, que no logran retener la población en el mundo industrial, aunque vemos algunos fenómenos que parecen eso, como por ejemplo la población del Alto en La Paz, ¿no? Donde se forma una especie de neoburguesía
de origen aymara, que establece un sistema productivo que une el Alto con San Pablo y Buenos Aires a través del mundo textil y otra serie de negocios, reproduciendo lo que en su momento John Murray llamó o definió para el Imperio Inca como un sistema de multiimplantación y control de diferentes nichos ecológicos. Pareciera que esta burguesía, esta neoburguesía indígena, reproduciría esos patrones. Lo que está claro es que hay ahí un desarrollo que es novedoso, pero que no alcanza a contener las masas que escapan del mundo rural. Diferente es el escenario, digo, parcialmente en el caso de Brasil, que tiene una población rural muy importante y que da lugar a cosas como el movimiento de trabajadores sin tierra, pero en el caso de países como Chile, Argentina, sobre todo Uruguay, lo que se ve más allí es la degradación de la propia clase obrera urbana, cuyas nuevas generaciones no encuentran empleo porque la producción no logra despegar en términos generales y la producción industrial se relocaliza en otros países o aumenta la concentración y la centralización de capital en estos países y la industria es más productiva y por lo tanto opera con menos obreros. La industria automotriz argentina, por ejemplo, es mucho más productiva que hace 30 años, trabaja con muchos menos obreros, aún así no alcanza la productividad mundial y por lo tanto es una industria atrasada, y entonces es casi el peor de los mundos. Expulsa a población obrera porque no incorpora a muchos trabajadores, porque ahora hay robots que sueldan, robots que pintan, pero al mismo tiempo no alcanza a conquistar mercados externos y por lo tanto no expande la producción total. Si expandiera la producción total a gran escala, entonces, aunque empleara menos obreros, terminaría empleando muchos obreros. El resultado es que se amontona en la Argentina una población sobrante que, según uno lo mida, es más o menos cercano al 30% de la población total, lo que da una masa de desempleados muy grande, y desempleados abiertos muy grande, y una masa de pobreza muy grande. En este momento, tranquilamente supera la mitad de la población. El caso argentino en este punto es un caso con ciertas particularidades, pero muy extremo. Países más chicos se la arreglan un poco mejor, como Chile o Uruguay, pero en este escenario, si uno tuviera que sintetizar para ir a responder tu pregunta, ¿cuál es el problema del empleo en América Latina? El problema del empleo en América Latina es que América Latina es un capitalismo en su conjunto, de muy baja composición orgánica de capital, de muy baja productividad, que carece de capacidad para insertarse en el mercado mundial en forma productiva y depende básicamente de aquellas áreas donde el capital tiene que venir a instalarse acá porque no lo puede producir en otro lado. Es decir, si hay petróleo en Ecuador o Colombia o Venezuela o Perú, o gas en Bolivia, o cobre en Chile, o soja en la Argentina, y bueno, el capital tiene que estar ahí, porque la pampa no se puede trasladar, no se puede producir la soja en cualquier lugar, tiene que venir a producirla en la Argentina, etcétera, etcétera. Es decir, son capitalismos que dependen de la producción de, digamos, elementos primarios, que les va mejor cuando pueden apropiarse de un ingreso extra, cuando tienen renta, es decir, cuando suben los precios de los commodities, cuando bajan los precios de los commodities, esos capitalismos, digamos, entran en crisis relativamente graves, muy graves o gravísimas. En el caso argentino, vamos en este último sentido. Estas crisis, entonces, se disparan con mucha fuerza para una clase obrera que está fragmentada, es decir, tenemos un pequeño sector sindicalizado, incluso un país con mucha tradición sindical como la Argentina, incluso un país donde la estructura sindical ha sido tradicionalmente muy fuerte, porque hay países donde la estructura sindical ha sido mucho más débil, como Brasil, o en todo el arco andino, incluso más débil todavía, pero en la Argentina la estructura sindical ha sido extremadamente poderosa, a niveles de países del primer mundo. El sindicalismo argentino en la década del 60, 70 tenía un grado de poder y estructuración en la vida social comparable a
el de Francia, el de Inglaterra, etcétera, etcétera. Hoy día, incluso en un país con esa tradición como la Argentina, la estructura sindical tiene un peso muy, muy relativo y aparecen otros actores sociales. Básicamente eso que suele llamarse en Argentina movimiento piquetero o nuevos movimientos sociales, que tienen que ver con organizaciones de desocupados. A algunos capitalismos les ha ido un poco mejor, pongámosle el chileno, y entonces esto todavía no es tan visible. A otros les está yendo relativamente bien todavía, y entonces no terminan de explotar estas tendencias, es el caso de Bolivia, y hay otros que están fluctuando en una situación muy endeble. Digamos, se dice mucho que Perú, la economía funciona, aunque la política es una crisis permanente, pero en realidad Perú es uno de los que está en la lista para la próxima crisis. Lo mismo el caso de Colombia, el mismo caso de Ecuador, donde la clase obrera está muy fragmentada por una clase obrera que proviene del mundo rural y que arrastra identificaciones del mundo rural, y por una clase obrera que emigra. El caso de la emigración ecuatoriana, por ejemplo, es muy sorprendente. Ni hablar de la emigración de la población obrera de Centroamérica, dándose incluso la aparición de ciertas novedades sociales, por ejemplo, de una capa de lumpen proletariado que era muy reducida en los años 70. Toda la expansión de la drogadicción, del, del narcotráfico, de la trata de personas, de la prostitución, etcétera, 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 a gran escala, están mostrando la aparición de toda una capa de lumpen proletariado muy, muy poderoso, muy preocupante. Normalmente se le llamamos mexicanización, o cuando adquiere un carácter muy elevado, estado fallido, lo cual para la clase obrera es muy, muy preocupante porque es la principal, la que va a receptar con más fuerza y en primer lugar esa violencia de las relaciones sociales descompuestas que se generalizan. Entonces, ¿qué, este es el escenario latinoamericano? Como vemos, si estuviéramos en el sudeste asiático, nuestro planteo y nuestros problemas políticos serían otros. ¿Cómo estructuramos a una clase obrera que tiene un poder creciente en un contexto de represión política? Si estuviéramos en el mundo africano, tendríamos otro problema completamente distinto. Si estuviéramos en Estados Unidos y Europa también, ¿no? Lo que estamos viendo por ahora como respuesta política es la rebelión mundial de la población sobrante, es decir, los que pierden en este proceso se rebelan bajo diferentes formas, pero esa rebelión fragmentaria está mostrando su debilidad. Esta población sobrante se revela como ¿qué? Como mapuche en el sur de Chile, es decir, a partir de una categoría étnico, digamos, identitaria, como campesino en Ecuador, en Colombia, en Perú, se revela como ¿qué? Como desocupado en la Argentina, como trabajador sin tierra en Brasil, como desocupado que depende de la caridad social del Estado en Europa, los indignados, ¿cómo se llama? Los mileuristas, los chalecos amarillos, se revela como que, y como masas en descomposición, pensemos en los grupos estructurados en torno al Partido Republicano y Trump, que son grupos que recogen buena parte de esta descomposición social. O pensemos, por ejemplo, en el Brexit, el voto de la Inglaterra pobre contra la estructuración del capital europeo, que tiene que ver con una respuesta de tipo nacionalista. Esa respuesta de tipo nacionalista es muy, 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 muy común en Europa. En Europa del Este la clase obrera está más bien a la deriva, ¿no? Después del fracaso del socialismo real está más bien a la deriva. Entonces, en el contexto latinoamericano, ¿qué se puede hacer? Uno podría decir la respuesta para todo es siempre socialismo. Es decir, hay que construir otras relaciones sociales. Ahora, en el contexto actual, el principal, y con esto, digamos, cierro la respuesta para no
para no monopolizar la palabra y darle tanta lata, el principal problema de la clase obrera latinoamericana, yo diría que mundial, pero en el caso latinoamericano es muy evidente, porque la clase obrera latinoamericana ha dado respuestas. Es decir, la clase obrera del sudeste asiático, digamos, tiene arrebatos. Uno puede ver arrebatos en China, puede haber arrebatos en Corea del Sur, ¿no? Y esos arrebatos son recogidos por la cultura. Es decir, la impresionante cultura popular tan extraña de Corea del Sur es muy sorprendente porque es la expresión de una sensación de fracaso y de explotación extrema, ¿no? Pensemos en el juego del calamar o expresiones como, qué sé yo, hasta la crítica social, estilo el baile del caballito, este muchacho que se hizo hiper famoso, ¿no? Con ese baile que mostraba simplemente que Corea del Sur ha vivido un milagro económico y un desastre social. Ahora, esa clase obrera no tiene más que arrebatos, lo mismo pasa en Japón. La clase obrera africana vive más bien en estado de guerra. Digamos, también cuando uno habla de la clase obrera africana, habla de muchas experiencias diferentes. No es Sudáfrica o Egipto, que la zona del norte, o los países del África subsahariana. Lo mismo cuando hablamos de Medio Oriente, no es lo mismo la clase obrera israelí o palestina que la clase obrera de Siria, o esa cosa tan extraña que es Turquía, a mitad de camino entre Europa y Medio Oriente. Ahora, el caso latinoamericano es un caso muy particular, porque es un caso que la clase obrera logra estructurarse políticamente, pero se estructura políticamente detrás de las fracciones burguesas más pobres, más endebles, más incapaces, más oportunistas y más parásitas. Es decir, cuando uno ve el chavismo, el movimiento al socialismo en Brasil, en Bolivia, o el kirchnerismo en Argentina, o digamos, Correa en Ecuador, o ahora Castillo en Perú, quienes encabezan esta rebelión de la clase obrera no son organismos de la clase obrera, ni es la clase obrera independiente, sino la clase obrera, las fracciones más perdidosas del proceso de concentración y centralización del capital de la burguesía. Y con esa dirección la clase obrera latinoamericana va al fracaso. En algunos casos ni siquiera eso, en algunos casos la clase obrera sigue a fracciones puramente liberales, es el caso del Frente Amplio uruguayo, o ahora de Boric en Chile, o de Lula en Brasil. Ni siquiera se ha dado una dirección de una burguesía medianamente, digamos, rebelde, sino simplemente de una burguesía puramente liberal que a lo sumo promete algunas reformas extremadamente menores y si se quiere, cosméticas. Entonces, el gran problema del empleo en América Latina no puede ser resuelto por estas direcciones. El gran problema de las condiciones de vida de la clase obrera latinoamericana no puede ser resuelto por estas direcciones. Y entonces, a diferencia de otras regiones del mundo, la clase obrera latinoamericana tiene que sacarse de encima estas direcciones. Tiene que pensar en una dirección propia. Y recién allí puede empezar a pensar el problema del empleo, de la ocupación, de sus condiciones de existencia, a partir de un proyecto productivo que contenga otras relaciones sociales, que tenga otra vinculación con el mundo, y que en particular piense América Latina no aislada, pero sí más bien hacia adentro, en un proceso de integración económico-social. Porque está claro que ni la clase obrera argentina, ni la peruana, ni siquiera la brasileña, que es para el tamaño de las clases obreras latinoamericanas, es descomunal, ni siquiera la clase obrera brasileña se salva sola, ¿no? Entonces me parece que ese es el contexto en el que yo colocaría tu pregunta.
Bueno, profesor Telly, pues realmente usted nos ha dado como un claro panorama político, territorial de la situación de esta crisis y sin duda es claro que, o nos deja usted claro que las formaciones sociales también han jugado un papel central, específico, primero en esta reestructuración del mapa a nivel mundial sobre las crisis del capitalismo y pues el papel que al interior de cada formación social de cada país, incluso en los diferentes continentes, pues ha jugado tanto la integración de los países y de las formaciones sociales a la lógica del capitalismo, como hacia el interior, pues cómo se han dado esa configuración de la clase obrera, de la clase trabajadora, en disputa también con sus propias burguesías, y pues que claramente en América Latina, como su merced lo planteaba ahora al final, se han enfrentado, a pesar de que han generado formas de organización política, pues la disputa que tiene con las burguesías no son menores para el caso de esta categoría que su merced nos planteaba, del obrero andino. Me parece bien interesante para reconocer estas formaciones y en ello cómo emerge y cómo se produce la clase trabajadora, pues en ello también la dificultad que se ha tenido por un lado en ese fenómeno de proletarización, ¿no? La debilidad estructural frente a la posibilidad de la industrialización, y por otro lado, pues también frente a unas burguesías que en el caso colombiano es bastante fuerte y se evidencia hoy, frente a cómo los sectores conservadores que han ostentado, se han apropiado a sangre y fuego de la tierra en nuestro país, pues hoy se anclan al poder de las formas más sucias, más violentas, ¿no? Y en esa disputa, pues también la dificultad que ha tenido el movimiento social y como clase, como fuerza también para salir de una cantidad de discursos que en realidad hasta el momento no han podido posicionar una propuesta clara frente a un problema tan grave como es justamente el gran desempleo, la cantidad de proletarios que no están integrados dentro de los escenarios laborales que el mismo capital proveería, y bueno, pues en ello cómo en los diferentes países pues se han dado estos embates de manera particular, y creo que su exposición nos permite un poco ahondar justamente en cada espacio sin perder de vista pues cómo se ha configurado el capitalismo en su totalidad. Antes de pasar a la siguiente pregunta, pues saludar a las personas que nos siguen, a Sebastián, a Giovanni, a Lili, a Manuel, que nos acompañan, que nos han dado sus saludos, y bueno, ya empiezan a dejar aquí algunas preguntas que quizás al final podamos recoger en términos de ahondar en algunos elementos que su merced también nos ha propuesto en este escenario. Ahora bien, en relación, y su merced ya nos empezaba a dar como algunos elementos para esta segunda pregunta en relación justamente a ese sujeto de la contradicción, a ese sujeto de la transformación. Quisiéramos saber, profesor Sartelli, desde su análisis, desde su mirada frente a hoy, cómo se han construido, se han constituido este sujeto, pues cómo construir hoy unidad política y social dentro de los trabajadores, hoy sobrantes, precarizados, temporales, para superar no solo la crisis, ¿cierto?, sino el modo de producción que produce esta crisis. ¿Cuáles para usted, profesor Sartelli, podrían ser las tareas más urgentes en términos de las luchas de la clase trabajadora en las actuales circunstancias? A ver, digamos, por la exposición que yo hice, debiera quedar claro que no hay recetas universales, o sea, más allá de generalidades, es decir, el socialismo, ¿no?
y que la configuración de cada proletariado es, digamos, suficientemente particular como para que uno, digamos, esté por lo menos sensibilizado a captar las diferencias y las particularidades, porque de lo contrario uno elabora recetas para escenarios que son muy diferentes, ¿sí? La Argentina no es Colombia, Colombia no es Brasil, Brasil no es Chile, Chile no es Uruguay. Hay elementos comunes, hay cosas que uno puede colocar en todos lados y hay elementos que no lo son. Y por eso es muy importante el trabajo local. ¿A qué me refiero el trabajo local? Me refiero a que finalmente la clave de cada marxista es siempre mirar su propio territorio. Hay una tendencia, a mi juicio, no muy productiva, del marxismo internacional y de la gran escena marxista internacional, las grandes revistas, los grandes debates, a hablar de generalidades que no nos llevan demasiado a ningún lugar. Podemos seguir discutiendo eternamente acerca del estado actual de la tendencia creciente de la tasa de ganancia y si la tasa de ganancia es 1,00028 más baja hoy que en 1972 o es 1,0029 más baja. Hay un punto en el cual ese tipo de sutilezas se transforman no en un mejor conocimiento, sino en un obstáculo para el conocimiento. Yo conozco mucha gente que se la pasa todavía sacando cuentas acerca de la importancia de la renta petrolera en Venezuela. Bien, ¿quién no sabe que el petróleo es la clave de la economía venezolana? A esta altura del partido, decir algo sobre eso sería más o menos como decir, bueno, tengo una novedad. Acabo de descubrir un mar que está entre Europa y África. Bueno, yo lamento desilusionar al científico social que se pretende marxista y quiere renovar la geografía con semejante descubrimiento, porque eso es el Mediterráneo y existe desde, digamos, eras geológicas y el ser humano está allí hace 70.000 años, por lo menos. Es decir, noto cierta tendencia al debate genérico y no al estudio concreto. O sea, Colombia es Colombia. Hay que entender Colombia. La Argentina es Argentina. Hay que entender Argentina. Es la primera cuestión. El problema es que después, sobre la base de esas generalidades, se arman organizaciones, partidos y programas que son tan genéricos como esos. En general, el mundo académico marxista tiende a ser tan genérico que no habla de cosas que le interesen a demasiada gente, salvo a los que les gusta leer lindos libros. Y los partidos de izquierda marxistas, por lo general, se abstraen de esos debates, pero no porque tengan un conocimiento más detallado del territorio en el que actúan, sino porque actúan religiosamente, es decir, son trotskistas, son maoístas, son leninistas, lo que sea, lo cual es todo un disparate, digo, no porque esté mal ser trotskista o maoísta, sino que un partido revolucionario nace para hacer una revolución, y la revolución se hace, como decía Lenin, haciendo un análisis concreto de la situación concreta. Digamos, decir que yo soy trotskista en Colombia, ¿qué significa? ¿Qué significa ser trotskista en la Argentina? ¿Cómo puede ser que vos, antes de haber estudiado la Argentina o Colombia o Uruguay, ya te declares trotskista? Eso es como ir a comprar una fábrica llave en mano sin preocuparse si en el lugar donde uno lo va a instalar hay un enchufe para tener corriente eléctrica. O sea, estás comprando la solución antes de saber cuál es el problema. El problema, digamos, el trotskismo puede ser bueno o malo, el problema no es si es bueno o malo. El problema es si se aplica a la Argentina, por ejemplo. En mi opinión, no se aplica. No se aplica porque se supone que el trotskismo pretende una alianza de obreros y campesinos. En la Argentina no ha habido campesinos jamás. En la versión bolchevique, las masas rurales
son muy importantes. En Argentina el 90% de la población, el 95% de la población vive en ciudades, y es así desde hace muchísimo tiempo. Lo mismo que, ¿qué significa ser guevarista en la Argentina? Y es un disparate. Si el guevarismo es básicamente el foco rural, bueno, en la Argentina no hay oportunidad para eso porque no hay población rural. Y con esto no estoy diciendo que el guevarismo es bueno, es malo, la pregunta es, ¿se aplica a donde estamos o no? Entonces, el primer problema es, no puede haber independencia política del proletariado si no hay independencia mental de los marxistas. Si los marxistas que quieren transformar la realidad no dejan de mirar a Europa a ver qué escribieron los últimos grandes tratadistas acerca de este o aquella cuestión, sino qué está pasando en nuestro territorio, concretamente. Punto uno. Punto dos, no hay independencia política del proletariado si los partidos que pretenden acaudillarlo miran la realidad actual con un espejo retrovisor, es decir, miran la realidad actual como si fuera la misma que enfrentaron Lenin, Trotsky y compañía. Es decir, esa gente ya está caduca. Hay un punto en el cual, digamos, igual que los productos de consumo masivo, las estrategias caducan. Es decir, el bolchevismo caducó en el momento en el que, en el grueso de América Latina, la idea de que las masas rurales tienen un lugar importante en la revolución es imposible de aplicar. Digamos, es diferente el caso de Marx. Marx habla de un grado de abstracción, el capital en general, que nunca va a pasar de moda hasta que el capital deje de existir. El día que el capital deje de existir, el libro El Capital va a dejar de sernos útil. Ahora, que sea útil no quiere decir que sea muy útil. Es decir, no vamos a encontrar en el Capital las respuestas a qué hay que hacer hoy en Colombia o en Argentina. Eso es un disparate. El Capital ayuda a entender, digamos, elementos generales, conocimientos muy útiles, pero, digamos, eso no nos dice qué hacer hoy en Colombia o en la Argentina o en cualquier lugar. Eso depende de un análisis concreto de la situación concreta, punto. Lenin, Trotsky, Mao tienen fecha de caducidad distinta porque son gente que elabora estrategias para situaciones muy concretas. La revolución permanente es aplicable a países o con una estructura como la Rusia de 1917, si se quiere como la China de Mao, se acabó. Fuera de esas experiencias no se puede aplicar en otro lado. Entonces, la pregunta que vos hacés nos lleva a este punto. ¿Cómo se construye una alternativa en el proletariado? Obviamente, primero conociéndolo en concreto. Pero segundo, pensando soluciones que tengan que ver con los problemas inmediatos que tenemos en estos países. Digamos, no pensar la revolución mundial. ¿Qué quiero decir con esto? Que la revolución mundial no hay que pensarla. Bueno, yo hace poco trataba de explicar por qué me parece que la estrategia ucraniana es un disparate. Esté bien o esté mal. No quiero entrar ahora en el debate, podemos entrar si quieren. No quiero entrar en el debate si Rusia tiene razón, Ucrania tiene razón, no me importa. Pero si yo soy ucraniano, lo primero que tengo que reconocer es que soy Ucrania. Ucrania tiene la población de la Argentina, o sea, tiene 45 millones de habitantes. Es el país más pobre de Europa. Es mucho más pobre que la Argentina, es mucho más pobre que unos cuantos países latinoamericanos. Ir a la guerra con Rusia, y la guerra con Rusia es más o menos como que Uruguay quisiera ir a la guerra con Argentina o Brasil, es un disparate. Ahora, Finlandia vivió al lado de Rusia los últimos 100 años, mantuvo una situación de independencia, de neutralidad, y ahí está Finlandia, tiene una flor de industria y tiene una población que tiene un excelente nivel de vida. Uno puede decir lo que quiera, pero esa es la realidad. Si yo soy Ucrania, no me peleo con Rusia. ¿Sí? ¿Por qué? Porque conozco mi situación real. Tengo que conocer mi situación real. ¿Sí? Nosotros, los países latinoamericanos, frente a la revolución mundial, esa idea de que nosotros vamos a hacer la revolución mundial es un disparate. ¿Sí? Es un disparate que se le ocurre a la gente cuando la gente está muy entusiasmada. ¿Sí? Y hace la revolución en Cuba, hace la revolución acá, y bueno, cree que efectivamente se entiende. Pero, en realidad, nosotros no podemos pensar la revolución mundial. Primero, porque si la revolución mundial no llega a China, a Europa o a Estados Unidos,
nosotros no la vamos a llevar, salvo que alguien tenga el disparatado proyecto de una guerrilla que arranque, no sé, por la Patagonia Argentina y vaya subiendo hasta entrar por el estado de Texas rumbo a Washington, en medio disparatado eso. ¿Sí? Y si la revolución mundial se da en estos países, nosotros no tenemos nada que hacer, porque con el tamaño que tienen estos países, lo único que vamos a tener que hacer es esperar a ver que nos digan en qué lugar de esa estructura socialista nos van a querer colocar. Es decir, estamos en lugares en los cuales lo que podemos pensar es cuál es el grado de avance socialista que podemos producir aquí. ¿Qué podemos hacer acá? Y entonces lo podemos pensar a nivel de un país y lo podemos pensar a nivel de toda la estructura de la región. Cuando uno lo piensa a nivel de toda la estructura de la región, de toda América Latina, ya la cosa adquiere una dimensión mundial. No es lo mismo. ¿Sí? Pero nosotros, por ejemplo, en Razón y Revolución pensamos, ¿cómo construimos el socialismo en la Argentina? Bueno, hay elementos coyunturales que están más o menos en todos los países de América Latina. Y es que por ahora, ¿no? La rebelión de la clase obrera en América Latina está pasando por debajo de la rebelión de capas burguesas. Es decir, la clase obrera no se organiza por sí misma, sino que va atrás de movimientos que aun cuando tengan un origen de clase obrera muy claro, muy nítido, como el caso del Partido de los Trabajadores brasileño. El Partido de los Trabajadores brasileño aparece casi como un partido, socialista clásico, ¿sí? Surge de grandes luchas de la clase obrera en el ABC paulista, se estructura en torno a la clase obrera más poderosa en términos de su lugar en la estructura social, la clase obrera metalúrgica. Lula viene de ahí, se forma como estructura de lucha sindical y después se da una estructura política. Es decir, es un partido socialdemócrata clásico. Y sin embargo, ese partido socialdemócrata clásico ha terminado en manos de una dirección liberal. Otros países, la clase obrera directamente va detrás de burguesías que se disfrazan de población aborigen, se disfrazan de nuevas identidades nacionales, se disfrazan de movimientos progresistas, etcétera, de neonacionalismos. Entonces, acá hay un primer problema. ¿Sí? La clase obrera tiene que abandonar esas estructuras, tiene que formar sus propias estructuras. Hay un segundo problema, y es que en general los revolucionarios no le ofrecemos a esa clase obrera lo que esa clase obrera por lo menos por ahora está pidiendo. Porque esta clase obrera, ¿cómo ha tomado o qué vía ha tomado para su rebelión? Es cierto, voy a ¿cómo se llama? A rebelarme, pero por ahora, salvo los arrebatos de fines del siglo XX, es decir, las grandes luchas del 2001 en varios países de América Latina, va pasando como una rebeldía puramente electoral. Es decir, me enojo y voto a Bolsonaro, recapacito y voto a Lula, me enojo y voto a Macri, me enojo y recapacito y vuelvo a votar a Cristina, me enojo y lo echo a Piñera, pero voto a Boric, me enojo con el Frente Amplio y voto a la calle Pou. Es decir, va pasando como una rebelión que se expresa en el interior de las disputas burguesas y en el plano electoral, por lo menos por ahora. ¿Sí? Entonces, yo creo que un agrupamiento de izquierda que quiera entrar en esa disputa tiene que pensar esos problemas. Hoy, ¿qué programa puede ofrecer para el terreno en el cual esa disputa se está dando, que es por ahora el terreno electoral? ¿Y qué terreno concreto? Por ejemplo, en la Argentina tenemos en las vísperas un retorno del liberalismo, bajo la forma de Juntos por el Cambio, con la amenaza de cosas peores, de esas ideologías libertarias, ¿sí? Que en el arco andino, por lo que estuve viendo, discutiendo y trabajando con compañeros bolivianos y peruanos, ejercen, igual que en Chile, una fascinación tan o más grande que en la Argentina, que es muy grande.
Bueno, ¿cuál es el principal problema de los obreros latinoamericanos? Si volvemos a lo que dijimos al principio, la desocupación. El principal problema de los obreros latinoamericanos es la desocupación. No solo porque los obreros que están desocupados tienen que vivir de la caridad pública o privada, como diría Marx, sino porque los obreros que están ocupados ven deprimirse sus salarios, sus condiciones de existencia por la presión de las masas desocupadas. La burguesía puede apelar a la división de la clase obrera porque la clase obrera está dividida, hay una parte que está desocupada y una parte que está ocupada. Por lo tanto, no hagas huelga, no te sindicalices, no hagas manifestaciones de rebeldía, ¿por qué? Y porque hay muchos desocupados con los cuales te puedo reemplazar. Y eso es así incluso en un país como la Argentina, que hasta los años 70 era un país que tenía casi desocupación cero, ¿no? La Argentina siempre fue un país más bien escaso de población, y hasta los años 70 los niveles de desocupación eran el 2, el 3, el 4. Cuando había 5 o 6% de desocupación era un escándalo. Hoy día eso sería un milagro. Entonces, ¿qué podría ofrecer un partido que se largara a la disputa política desde un ángulo socialista? Vamos a construir relaciones socialistas. Vamos a, por empezar, luchar contra la ideología liberal. Segundo, vamos a recuperar una perspectiva de tipo estatalista, es decir, la clase obrera tiene que darse su Estado y organizar la vida económica a partir de su Estado. ¿Sí? Obviamente, esto es todo un problema estratégico, pero lo que primero que tenemos que rechazar es la propiedad privada. Ahora, ¿cómo rechazamos esa propiedad privada más allá del discurso, en forma práctica? ¿Y cómo le damos a la clase obrera un lugar en ese proceso? Nosotros pensamos el caso argentino, que es el que más conocemos, pero por ejemplo, nosotros tenemos pensado participar de las elecciones con un proyecto, un programa que se llama Argentina 2050, cuya idea es sacar a la Argentina del estancamiento y de la miseria en 30 años, desarrollando la productividad del trabajo al estilo Corea del Sur, es decir, con ese grado de desarrollo intenso, con un protagonismo del Estado, y que eso nos lleve a trabajar en las mejores ramas de la economía mundial. Es decir, que nos permita tener un nivel de vida sueco. Corea más Suecia, ese es nuestro eslogan. Obviamente por otros métodos, porque Corea se produjo a sangre y fuego, ¿no? Se produjo mediante métodos socialistas. Pero nosotros podemos, por ejemplo, lanzar el proyecto Desocupación Cero. En la Argentina y en América Latina en general, en el mundo, la desocupación es considerada o una desgracia o bien la fuente de todos los males. Los desocupados son vagos, los desocupados no quieren trabajar, los desocupados son una carga para el fisco porque hay que darles de comer, mantenerlos, los desocupados son un problema social porque la droga, el narcotráfico, etcétera, 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 la violencia social. Es decir, al desocupado se lo piensa como un castigo de la sociedad, que la sociedad haría bien en sacárselo de encima. Paradójicamente, esta sociedad no se lo quiere sacar de encima porque el desocupado es muy útil. El desocupado no es un marginal, alguien que está fuera del sistema. El desocupado está dentro. Está dentro, por ejemplo, presionando a la baja de los obreros, los salarios de los obreros ocupados, ¿no? Entonces, ¿cuál sería nuestra propuesta para enfrentar esto? Y muy sencillo, elaborar un plan de trabajo para 1,5 millones de desempleados en 3 años. En 3 años le damos de trabajo a 1,5 millones de personas en actividades exportadoras con bajo contenido tecnológico, es decir, que incorporen mucha mano de obra y no presione sobre las importaciones de la Argentina. La Argentina tiene un problema muy serio, cada vez que la economía se expande, las importaciones industriales se vuelven muy pesadas y entonces la Argentina entra en una de esas crisis típicas de crisis de la avanza de divisas, es decir, no hay dólares. Entonces, por ejemplo, ahora la industria automotriz se está paralizando porque no hay con qué comprar los insumos importados con los cuales producir repuestos, por ejemplo.
Entonces, nosotros podemos armar un plan productivo desde el Estado que incorpore a 1,5 millones de personas a la vida productiva en no más de 3 años y a un costo de entre 5 y 10 mil millones de dólares. Que para un país como la Argentina, que tiene un PBI de cercano a los 500 mil millones de dólares, es nada. ¿Eso es una solución? No, no es una solución para el país. Es recuperar la capacidad de la clase obrera para entrar al proceso productivo, es estructurar una masa enorme de la población en torno al Estado, es darle al Estado otra base social, en el contexto en el cual construimos una base con el cual disputar con la propiedad privada. Alguien me va a decir, bueno, esto suena mucho a reformismo y esto no sé qué tiene que ver con el socialismo. Esto es lo que, por lo menos en la Argentina, es posible hacer hoy con lo que la clase obrera quiere hacer hoy. Y si la clase obrera argentina se rebelara y quisiera prenderle fuego a todo y expropiar, estaríamos chochos, estaríamos muy contentos. Y esto avanzaría mucho más rápido y nuestras soluciones serían muy diferentes. Pero yo creo que la izquierda tiene que dejar de hablar de la llegada del Mesías, de la llegada del milenarismo y de tratar de proponer y encontrar soluciones concretas a los problemas concretos inmediatos en una perspectiva socialista. ¿Por qué esto tiene una perspectiva socialista? Porque la idea es que construimos otro Estado, le damos otra base social a la propiedad común, porque estas empresas son propiedad común, son propiedad del Estado, de un Estado que progresivamente es asaltado por la clase obrera. ¿Esto puede dar resultado? Puede dar resultado. ¿Puede no dar resultado? Puede no darlo. ¿Puede llegar la revolución mundial en el medio? Ojalá. Pero nosotros no podemos esperar a esos escenarios míticos. No podemos estar todo el tiempo esperando a que aparezca el escenario de la revolución. Porque tal vez esta vía que nosotros denominamos el momento allendista, es decir, por Allende, el presidente chileno, esta vía merece ser experimentada. Porque si no, la otra cosa es dedicarnos a recitar oraciones religiosas, Trotsky, la revolución permanente, Mao, la larga marcha, el Che, el foco, etcétera, etcétera, para que nadie nos dé bolilla, porque nadie le va a dar importancia a gente que piensa en cosas que no pueden ser lindas, pero no aparecen en el horizonte. O lo contrario, dedicarnos a leer lindos libros que demuestran la importancia de distinguir el 0,001% de diferencia entre la tasa de ganancia del 73 y del 94. Es decir, este es un programa que presta atención a problemas concretos y entra a la discusión desde una perspectiva socialista. ¿Se entiende? Obviamente yo no podría decir si este plan es aplicable a Colombia. Para eso están ustedes. ¿Sí? Digamos, no hay recetas acá y nada salva al revolucionario de pensar sus propios problemas. De acuerdo, profesor Artelli, pues su merced también en esta intervención, pues a pesar de reconocer la profunda tarea que debemos hacer los trabajadores, las organizaciones sociales y demás, frente a reconocer nuestra propia formación social, caracterizarla profundamente, incluso en términos sobre todo materiales, económicos, sin embargo, pues nos logra dejar como algunos elementos muy claros frente a esa ruta que creo yo puedo no salir bien, es que debe salir bien en la medida en que haya una lectura objetiva y bueno, por supuesto tiene que ver también con la relación de fuerzas que hay allí. En el caso colombiano solamente quisiera compartirle para no extenderme y bueno, poder ir ya dándole paso a mi compañero David en esta última parte. En el caso de Colombia ha sido muy difícil lograr construir propuesta como partido, lograr generar un horizonte como partido político. La izquierda ha estado bastante fragmentada, tanto en propuestas de carácter más identitario como en reconocer justamente una propuesta con un horizonte claro frente a las propias realidades, ¿no?
quizás el marxismo en términos no de recitar, lo que nos ha permitido o lo que nos debe permitir es hacer una lectura, construir un método que nos permita justamente hacer esa lectura entre el concreto y pues la presión o cómo se relaciona o se desarrolla a partir de, pues, de la relación que se extiende del capital en nuestros territorios. En ese sentido, sin embargo, particularmente en la región del Centro Oriente, pues se ha avanzado en generar propuestas, por un lado, para buscar formas de asociatividad de los trabajadores que llamamos informales, para reconocer pues la realidad en que se está y lograr o avanzar en una capacitación, una formación no solamente de carácter político, sino también de carácter técnico, como un elemento central que nos permita justamente entender y capacitarnos en cómo lograr no solo el control de los medios de producción, sino también cómo desarrollarlos en un momento también muy concreto, pues que tiene que ver con el tema, su merced lo avanzaba en algún momento, de la robotización y de la automatización de los procesos productivos, que en el caso, por ejemplo, de los proyectos productivos, proyectos económicos que a veces son locales, pues esta realidad es muy lejana o el acceso a estas tecnologías es bastante lejano. Entonces, creo que en este sentido se ha buscado ir dándole mayor contenido a una propuesta de generar también o de plantear incluso a los procesos políticos de orden electoral, de orden social, de orden político, para construir una economía de fondos públicos que nos permita justamente configurar esas empresas, o quizás, bueno, con los recursos estatales, pero con la viva participación de la clase trabajadora en todo su control, en todo su desarrollo y en darle respuesta, por supuesto, a las necesidades que hay en los diferentes regiones, municipios de nuestro país. Entonces, creo que los elementos que su merced nos ha planteado nos puede ayudar justamente a seguir fortaleciendo estas propuestas, creo que bajo un problema muy central, insisto, en poder configurar un partido con propuesta política de avance hacia fortalecer la estructura productiva del país, responder a las necesidades materiales de la población, de la clase trabajadora y, por supuesto, con una propuesta de carácter político en la realidad concreta del país. Por supuesto, allí la tarea del trabajo local, la tarea de la caracterización de nuestra realidad y la tarea de asociar a la clase trabajadora en mayoría desocupada, sobrante para el capital, precarizada, temporalizada dentro de todo el marco de flexibilización laboral que también se ha dado en el país. Entonces, en ese sentido, creo que allí pues bastantes elementos que pueden enriquecer estas propuestas para cada país. Y en ese orden, pues le doy la palabra a mi compañero David para ya irnos yendo hacia la parte final de este encuentro. No sin antes agradecer o seguir agradeciendo y valorando este espacio con el profesor Eduardo Sartelli y con quienes nos están siguiendo en este momento y seguro nos acompañarán posteriormente en esta transmisión por Facebook. David. Gracias, Sandra. Bueno, y como nos decía nuestra compañera, vamos ya como en la última parte de este espacio de charla, de reflexión sobre precisamente esas condiciones que atraviesan lo que es la realidad de América Latina y de manera pues particular las condiciones que tienen en estos momentos en el caso argentino y en el caso de Colombia con los análisis que hemos pues, desarrollado en este segundo boletín del Observatorio Territorial Bogotá-Sabana. Precisamente
pues damos cuenta de algunos elementos comunes que creemos hacen parte también de esta realidad de lo que es la formación social latinoamericana, en particular sobre estos altos niveles de desocupación, de precarización laboral, de degradación de este mundo, del mundo del trabajo. Y pues en esta misma línea lo nombraba el profesor Sartelli anteriormente, y es, bueno, pues se viene dando una dinámica de fragmentación de la clase trabajadora, particularmente en estos territorios, y eso pues dificulta de manera muy fuerte la organización de esta misma clase trabajadora. Y pues ligado a esto, todos los procesos que desde los estados y la misma burguesía han desarrollado en Colombia particularmente sobre medidas y reformas que ahondan cada vez más en esa crisis laboral, precarizan aún más las condiciones de los trabajadores, y en esa misma línea enfrentan y combaten la organización de la clase trabajadora en distintas medidas, ¿no? Desde su aparato estatal como desde su aparato también paraestatal. La Organización Revolucionaria y de los Trabajadores a nivel nacional viene siendo pues bastante afectada en estos niveles, desde la judicialización, desde el asesinato de sindicalistas o de las mismas organizaciones, liderazgos y dirigencias de las organizaciones a nivel nacional. Pero pues lo que de alguna manera queremos también con estos ejercicios alrededor del observatorio es reflexionar, reconocer esta realidad que tenemos en nuestros territorios, las condiciones en las que se ha venido desarrollando pues toda esta dinámica que se encaja precisamente en el capitalismo mundial, pero tiene sus particularidades, pero en esa perspectiva que también dice el profesor de, bueno, ¿y cuál es la propuesta que proponemos a la clase trabajadora en términos de una salida, por lo menos en términos de organización y de acción política concreta en nuestros territorios? En esa línea, pues la última pregunta tiene que ver con algo que nombraba el profesor Sartel, y es este componente tecnológico y nivel de automatización productiva que de alguna manera viene, o pues que hace parte del análisis también marxista del capital, y es que pues entre mayor automatización y desarrollo tecnológico pues se tiende a reemplazar el trabajo vivo o al trabajador y trabajadora. Y pues en ese fenómeno que viene avanzando a nivel mundial, pues ¿cómo se podría pensar? Esa es la pregunta: ¿cómo se puede pensar un modo de producción postcapitalista reconociendo e integrando este fenómeno? Ya el profesor nos daba algunos elementos sobre esta pregunta, pero nos interesaría reflexionar sobre este particular. A ver, el desarrollo tecnológico es una de las grandes cualidades de la especie humana, es decir, es la posibilidad de multiplicar su capacidad, de modo tal que lo primero que hay que hacer es no rechazarlo. La segunda cuestión es expandirlo lo más posible. ¿Cuál es la contracara en un universo postcapitalista del desarrollo tecnológico? El tiempo libre. Es decir, en la sociedad capitalista una máquina desplaza a la mitad de los obreros de una fábrica, y eso significa que el capitalista se ahorra un montón de salarios que ingresan en su bolsillo bajo una masa mayor de ganancia. En una sociedad socialista, esa expansión de la capacidad productiva significa una reducción de la jornada de trabajo. Puede significarlo, es decir, la sociedad puede decidir, vamos a utilizar parte de esa productividad, por ejemplo, para trabajar menos. Es la condición, el desarrollo tecnológico y la automatización es la condición de la expansión de lo que Marx llamaba el reino de la libertad, es decir, el tiempo en que no estamos sometidos a producir nuestras condiciones de existencia, es decir, el tiempo puramente humano, no el tiempo que compartimos con los animales, el tiempo de comer, vestirse, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, la tecnología nos libera del trabajo, así que eh, no hay, no hay ningún temor en torno a eso. El problema es que la máquina, la tecnología hoy son propiedad del capital, y por lo tanto los utiliza como un instrumento contra la clase obrera. Pero en manos de la clase obrera, en manos del socialismo, la tecnología se transforma en la expansión del tiempo libre.
Gracias, profesor Sartel. Y bueno, pues vamos a relacionar algunas preguntas que han hecho a través de Facebook las personas que han participado. No sé si Nicolás nos puedes colaborar con algunas de ellas. ¿Qué opinión tiene usted sobre las tesis de Szczecinski sobre Rusia? ¿A cuál de todas? Porque Szczecinski ha escrito mucho sobre Rusia. No sé si Manuel puede precisar la pregunta. Si no, mientras Manuel precisa la pregunta, pasamos a otra. ¿Hay alguna más, Nico? ¿Cómo pensar la organización sindicato en las modalidades? Dice. Parece que la pregunta está incompleta, ¿no? Bueno, en la Argentina hay desarrollo de sindicatos de este tipo, ¿no? No sé si le llamamos a lo mismo economías de plataforma. También necesitaría una precisión porque no usamos esa expresión en la Argentina. Entiendo que tiene que ver con sindicatos, con trabajadores que están ligados a la comercialización por Internet, Mercado Libre, Amazon, ese tipo de cosas. Si es por ese lado, hay en Estados Unidos y en muchos países sindicatos que tienen que ver con ese tipo de plataformas. En la Argentina, por ejemplo, han surgido intentos de organización sindical de los repartidores de Globo, de Rappi, de los trabajadores de Uber o de Cabify. Hay desarrollo en ese sentido. No es muy diferente de las necesidades de acción sindical de la clase obrera en otros ramos. Tiene algunas peculiaridades, por ejemplo, que es una clase obrera muy dispersa, ¿no? Una clase obrera que tiene poco contacto entre sí físico, pero tienen algunas virtudes, por ejemplo, un intenso contacto eh, por vía de esas mismas plataformas. Eh, lo que suele suceder a este tipo de empleos, estoy pensando en los repartidores de Rappi o de Globo, es que en general son tomados por obreros que tienen una perspectiva muy individualista. De hecho, se dice, en Argentina, no sé en otros lugares, se dice que eh, fenómenos como el de la aparición de los libertarios, tipo Milei, son particularmente simpáticos para los trabajadores de este tipo de aplicaciones. Aquí le llamamos aplicaciones, ¿no? Apps. Y entonces, esta idea de que no es un trabajador bajo dependencia, no es un trabajador que tenga una relación laboral jerárquica, sino que es un trabajador independiente, que es su propio patrón, es una idea muy perversa, porque es una idea que de alguna manera elimina la relación social que lo constituye y crea la ficción de que es su propio empleador, lo cual es completamente disparatado. Yo creo que el principal obstáculo en la organización sindical de estos trabajadores es esta conciencia atrasada, muy individualista, muy afincada en la idea de yo trabajo cuando quiero, yo trabajo el tiempo que quiero, a mí no me explota nadie, que en realidad esconde eh, tasas de explotación muy elevadas propias de todos los trabajos que tienen que ver con bajas formas de cooperación, es decir, cooperación simple, el trabajador trabaja solo, ¿no? Es muy parecida al tipo de conciencia que tienen los taxistas, tenían los taxistas, ahora el taxi es menos importante en la Argentina que antes, o los trabajadores de
tiempo parcial de las comidas, de los negocios de comida rápida, de McDonald's y ¿cómo se llama? Cosas por el estilo. Así que allí el principal obstáculo es la ideología liberal que normalmente domina a estos trabajadores. ¿Qué implica esta nueva ola de progresismo para construir el poder obrero? No hay posibilidad de... a ver, yo creo que esta ola de progresismos, me reservo la opinión acerca del carácter progresista de estos movimientos, ¿no? Pero aún suponiendo que lo sean, en realidad están hechos para contener a la clase obrera y no para desarrollar su poder. En la Argentina está muy de moda una palabrita que se puso de moda con el kirchnerismo que se llama empoderamiento, que viene del inglés, empowerment, esta idea de que había que otorgar poder al débil para que el débil se arreglara solo, o sea, no había que sustituirlo en la solución. El pobre, el débil, era suficientemente capaz de resolver su situación, era más capaz de resolver su situación si se le daban las herramientas que si se resolvía desde el Estado esa solución. De ahí viene la idea del empowerment. La idea de, no es el Estado el que tiene que dar soluciones, la tiene que dar el propio personaje, el pobre, el débil. Lo único que tenemos que hacer es ayudarlo con instrumentos para que desarrolle su propia capacidad. De ahí la idea del empowerment o del empoderamiento. La idea de empoderamiento encubre una retirada del Estado, es decir, este no es un problema del Estado, no hay que resolverlo estatalmente, no hay que dar subsidios a la desocupación, no hay que pensar problemas, soluciones generales, hay que ayudar a que la gente se empodere, adquiera poder. Estuvo también relacionado con la emergencia de cosas como el Banco de los Pobres de Yunus y de organizaciones no gubernamentales, ¿no? La idea de que la solución de los pobres saldría de los pobres mismos. Es una forma de decir, arreglate la voz, ¿no? Resolver el problema vos, a mí no me importa, yo te puedo dar una mano, pero nada más. La mayor parte de los progresistas, de los movimientos progresistas, tomaron esta idea en un sentido político, es decir, el progresista, o como se han dado a llamar, el populista, empodera a la masa. O sea, la masa no tiene poder, no tiene representación, el populista la empodera. Pero en realidad las masas venezolanas tenían mucho poder hasta que llegó Chávez y estatizó el movimiento y terminó en lo que vemos hoy. Las masas argentinas tenían mucho poder, estaban en la calle, habían volteado a 5 presidentes hasta que llegó Néstor Kirchner y transformó esas organizaciones sociales en un apéndice del Estado y prácticamente las corrompió de una manera salvaje. El caso de Madre de Plaza de Mayo tal vez es el más emblemático, ¿no? Entonces, yo creo que estos progresismos, insisto, no estoy tan convencido de que tengan algo que ver con el progresismo, estos populismos vienen a desempoderar a la población, a la clase obrera, más que empoderarla. Y por lo tanto hay que combatirlos, ¿no? Hay un punto que me quedó en el tintero que yo querría aclarar. Yo creo que hay que distinguir entre el enemigo social de la clase obrera y el enemigo político. El enemigo social es siempre la burguesía y en particular aquella que lleva adelante las tareas más peligrosas para la clase obrera. Pero el enemigo político inmediato de la clase obrera es el populismo, porque es el instrumento con el cual la burguesía licúa las energías del proletariado. Lo que parecía ir a una revolución en la Argentina del 2001 termina en la playa del populismo, donde cuando uno saca las cuentas de lo que realmente obtuvo la clase obrera argentina es poco y nada, ¿sí? De hecho, ahora
el gobierno de Cristina Kirchner y de Fernández, de Alberto Fernández, ha llevado adelante un ajuste más bestial que el que llevó Macri con la excusa de la pandemia. Con lo cual, es más, el proletariado digamos, se confunde y en vez de mirar más a la izquierda buscando algo más a la izquierda, en vez de mirarse a sí mismo, vuelve a mirar a Macri como si Macri fuera una alternativa racional, ¿no? Una alternativa real. Bien, ahí he comentado la experiencia ecuatoriana, sí, Ecuador es así, sí, en Perú, bueno, va camino a eso. La economía popular puede ser una forma de... Yo creo que el problema no sé si otra vez, tenemos un problema de traducción, porque en la Argentina economía popular significa algo que tal vez no signifique lo mismo en Colombia. Así que tomen la respuesta que yo les doy con esta distorsión posible. O sea, traten de encontrar ustedes el equivalente a la respuesta colombiana, digamos. En la Argentina, economía popular son las organizaciones de desocupados a los que se les otorga planes para que hagan algún tipo de trabajo productivo. Incluso hay una especie de central de la economía popular muy ligada al Papa, es decir, son movimientos, los llamados movimientos sociales ligados al Papa Francisco, que en la Argentina tiene un peso político muy grande. La organización que los nuclea se llama CETEP, y está dirigida por un tal Juan Grabois, que es un político del Papa. En general, pasa dos cosas con este tipo de organizaciones. En general, en términos económicos, se limitan a cosas que no tienen ninguna productividad y que en general, digamos, no son producciones reales. O se trata de actividades productivas, pseudoproductivas. En la Argentina, por ejemplo, las municipalidades, los gobiernos locales los emplean para cortar el pasto en las veredas, o sea, digamos, como jardineros en el mejor caso, eso no es productivo. Directamente son pseudo emprendimientos productivos que en realidad constituyen instrumentos clientelares para juntar votos, ¿no? Con la excusa de armar una economía productiva, en realidad lo que hay es un sistema, acá lo llamamos de punteros políticos, es decir, el tipo que va al barrio y le da plata a uno, le da plata a otro, los tiene atrapados entre las redes de planes sociales y el día de las elecciones los lleva a votar, digamos, ¿no? Y esa persona en realidad recibe una especie de miseria bajo la forma de calidad, ¿no? En el mejor de los casos. Y cuando digo miseria en sentido estricto. El salario mínimo en la Argentina es la mitad de la canasta, es un tercio de la canasta básica, o sea, lo que una familia pobre necesita para vivir, un tercio es el salario mínimo, es decir, el obrero que cobra el salario mínimo alcanza a pagar un tercio de lo que es necesario para que una familia pueda sobrevivir. Los planes que reciben bajo este tipo de forma de economía popular, muchos de los trabajadores de la economía popular son la mitad del salario mínimo, es decir, es la sexta parte de lo que sería un salario razonable para la supervivencia. Con lo cual se trata de migajas, o sea, no se trata de un salario real. Entonces, en términos económicos, en general, estas organizaciones de la economía popular son un fracaso, cuando no un macanazo, una excusa para desarrollar redes clientelares de dominio político, sobre todo para evitar que la izquierda desarrolle su lugar allí. Por eso yo defiendo la cuestión estatal, porque tenemos que trabajar a gran escala, tenemos que trabajar para el mercado mundial y con una productividad elevada en una producción real. Digamos, por dar un ejemplo, nosotros pensamos que la Argentina necesita, por ejemplo, crear mucho empleo en el ramo de la piscicultura. En la Argentina casi no se come pescado, la Argentina es el reino de la vaca. Entonces, un argentino, yo recuerdo haber tenido algunos compañeros venezolanos que invité algún día a comer carne, y cuando yo recién había empezado a comer carne, a comer asado, los otros dos ya estaban vomitando porque no soportaban comer más carne. Bueno, el argentino come carne de vaca y carne de cerdo, pero sobre todo de vaca a montones. En el mejor momento ha llegado a estar en 70, 80 kilos de carne por persona por año.
hoy está mucho más abajo por la miseria. Creo que solamente los yanquis y los uruguayos comen tanta carne como nosotros. Eso es muy malo para la salud. La carne de vaca, sobre todo cuando se come en mucha cantidad, es muy malo para la salud. La carne de pescado es muy recomendable. Los argentinos comemos aproximadamente la cuarta parte del promedio mundial del consumo de carne por persona por año. Creo que el consumo mundial está más o menos en 20 kilos y el argentino come 5 kilos. Y eso que la Argentina tiene un litoral marítimo que es uno de los más largos del mundo. Es decir, desde la provincia de Buenos Aires hasta Tierra del Fuego, todo eso es mar. Y los argentinos casi no comemos pescado. Ni comemos ni exportamos en gran cantidad. En realidad el pescado viene en las buquefactorías chinos y se lo llevan, ¿no? Enlatado. Y acá no. Entonces, por ejemplo, un buen instrumento para emplear mucha mano de obra de desocupados es el desarrollo de la piscicultura, tanto en términos de pesca como de producción ictícola. Y eso ayudaría a tener saldos exportables, porque uno podría exportar pescado, pero además porque podría sustituir parte de la dieta de los argentinos. Los argentinos podríamos comer la mitad de carne que comemos, comeríamos mejor, más saludablemente, porque comeríamos una carne más saludable, y además tendríamos mayor saldo exportable de carne de vaca, porque lo que no se come acá se exportaría. Eso es para nosotros un proyecto sustentable en términos económicos. Es decir, el desocupado hay que pensarlo al estilo keynesiano. El desocupado es una riqueza desperdiciada. ¿Sí? El desocupado es una riqueza desperdiciada. Si uno puede poner a trabajar al desocupado, entonces multiplica la riqueza de la sociedad. Ahora, para eso hay que ponerlo a trabajar en condiciones del mercado real, no en condiciones de mercados ficticios. O sea, ya sea porque producimos algún tipo de producto alimenticio que se vende muy caro en las góndolas de Alemania para la clase media alemana, que es capaz de pagar 800 euros por un pepino orgánico, o producimos para la producción local cosas que probablemente no se vendan. Por eso es importante el volumen, la escala, y además que esto sea una política estatal. Entre otras cosas porque el socialismo no puede construirse en abstracción del Estado. O sea, no podemos construir el socialismo al costado del Estado. El socialismo tiene que conquistar el Estado. Al principio, digamos, salvo que haya una insurrección que nos permita destruir el Estado capitalista y construir un Estado obrero, al principio, si llegáramos a la elección, al gobierno al estilo Allende, y al principio tendríamos que tratar de gobernar con esto que tenemos, ¿no? No es lo mejor, no es lo deseable, pero insisto, yo creo que los marxistas tenemos que pensar la realidad que tenemos delante, no la metafísica. Bueno, muchas gracias, profesor. Vamos con las últimas preguntas. En este caso, Patricia Velosa nos pregunta, en el modelo de reocupación laboral que ustedes proponen para la gente, ¿cómo plantean garantizar la restauración de los sistemas naturales y armonizarlo con la distribución del bienestar? Ahí hay dos preguntas en una. Una, si entiendo bien la pregunta, tiene que ver con el tema más de la línea ecológica, y la otra, digamos, quién resuelve, o mejor dicho, quién recibe los beneficios de estas ventajas. Por empezar, nosotros nos proponemos eliminar las relaciones capitalistas en la Argentina por un método que, digamos, no es el clásico, simplemente porque no tenemos una situación clásica. Es decir, si mañana la clase obrera latinoamericana toma el poder en América Latina a fuerza de insurrección, el escenario será otro y nosotros estaríamos muy contentos y actuaríamos en ese escenario. Por ahora, la cosa va pasando por otro lado y entonces hay que, como decimos acá, amacarse en ese contexto. Es decir, nosotros proponemos una creciente intervención de un Estado productivo, de un Estado que produce, que reemplaza a la burguesía en la producción.
Eso significa que, por eso nuestro proyecto es Corea más Suecia, significa una expansión de la capacidad productiva, porque si no, no hay forma, no se puede distribuir lo que no hay, y al mismo tiempo ese aumento de la capacidad productiva permite ingresos más elevados, entre otras cosas porque una parte del proyecto consiste en desarrollarse con especialidad en las ramas más complejas de la economía, la electrónica, la energía nuclear, etcétera, etcétera, donde los ingresos son más elevados y por lo tanto los niveles de vida son más elevados. Uno a veces ve, qué sé yo, Suecia y lo compara con el peronismo argentino y no hay muchas diferencias entre las instituciones suecas que se hicieron famosas bajo la forma de Estado de Bienestar y el peronismo argentino. De hecho, qué sé yo, el sistema de retiro, las jubilaciones de peronismo argentino son más interesantes que el sistema de pensiones sueco. ¿La diferencia cuál es? Y que el sistema sueco es una especie de peronismo con plata, es decir, tiene muchos recursos, por lo tanto el nivel de vida que pueden ofrecer es muy elevado. Pero eso tiene que ver con que Suecia tiene una economía compleja que ocupa renglones importantes de la tecnología, no una economía que se dedica a exportar vacas y nada más que vacas, o soja, ¿sí? Entonces, buena parte de garantizar la distribución del bienestar es que en la Argentina, si tuviéramos éxito en este proceso y con esta estrategia, no habría burgueses. Luego, lo que corresponde a la ganancia burguesa serían los ingresos de un Estado manejado por la clase obrera, que distribuiría esa riqueza en función de lo que hace posible la productividad de trabajo que domine en el momento. Es decir, tendríamos un nivel de vida acorde a la productividad que lograremos alcanzar. Con respecto al tema ecológico, yo creo que hay que tener cuidado con eso. Hay un ecologismo que a mi juicio es negacionista. ¿Qué quiero decir con esto? Que es un ecologismo que cree que lo mejor para el planeta y para la naturaleza es que los seres humanos, que también son naturaleza, desaparezcan. Y entonces efectivamente los seres humanos dejarán de modificar su entorno. Pero el entorno se va a seguir modificando porque el entorno, la naturaleza no es algo estático, la naturaleza es modificación permanente. Toda la discusión es cómo tiene que ser la intervención humana para que esa modificación no sea catastrófica, ni para los otros seres vivos ni para nosotros. Ahora, producir hay que producir, comer hay que comer. Y nosotros podemos criticar la minería a cielo abierto, pero no podríamos estar haciendo esto si no existiera la minería a cielo abierto, porque el mundo minerales necesita. Por lo tanto, cuando uno critica las formas productivas, una cosa es criticar un determinado proceso productivo, un determinado proceso técnico, y otra cosa es criticar la forma en que la burguesía lo lleva adelante. Hay procesos técnicos que no pueden ser utilizados de ninguna manera porque el proceso técnico en sí mismo es desastroso. Pero hay procesos técnicos que serían mucho mejores y más amigables con el medio ambiente si fueran manejados por otras relaciones sociales. Entonces, el principal problema de la ecología no es tanto el proceso técnico, sino las relaciones sociales en las cuales ese proceso técnico está metido. Si los argentinos necesitamos comer, y bueno, es lamentable, pero esa idea de que en la Argentina no puede haber piscicultura de salmónidos porque eso afecta, bueno, no quiero ser, digamos, vulgar, pero entre salvar a las ballenas y salvar a los niños argentinos no hay mucha elección. Ahora, yo creo que desde una perspectiva socialista no es necesario que esas dos cosas estén contrapuestas. Es decir, que una actitud ecológica y una actividad productiva que necesariamente va a modificar el medio ambiente, no puedan compatibilizarse. Entonces, nosotros estamos en contra de ese ecologismo negacionista. No queremos ningún tipo de actividad. Entonces, en la Argentina, que es un país que se cae a pedazos, que es un país que cada vez está peor en términos productivos, es un país cuya economía es cada vez más endeble, que es un país cuya población está cada vez más pobre, tenemos movimientos ecologistas con mucha influencia en la izquierda marxista, y en una izquierda marxista que no quiere que haya minería a cielo abierto, no quiere que haya pesca de salmónidos, no quiere que haya fracking. No, bueno, entonces la pregunta es ¿de qué vamos a vivir?
no quiere que haya transgénicos, no quiere que haya soja, no quiere... Bueno, entonces, ¿de qué vamos a vivir? Cuando el marxismo, los partidos marxistas adoptan esa perspectiva, adoptan una perspectiva que no es marxista, que no es revolucionaria, que es más bien una especie de hipismo, ¿no? Acá le decimos hippie del Bolsón. El Bolsón es una localidad del sur de la Argentina, muy parecida a lo que es el mundo hobbit en las películas, en los libros de Tolkien, en las películas del Señor de los Anillos. Es un mundo idílico, un mundo de gente que vive en contacto con la naturaleza, que no usa máquinas, ¿sí? Tiene una historia muy particular. Es una localidad de la Patagonia Argentina que se llenó de hippies que pretenden vivir de esa manera, aunque en la vida real hacen otra cosa. Bueno, no se puede mantener a 50 millones de habitantes viviendo al estilo Hobbit, ¿no? Es necesaria una gran industria, es necesaria una gran producción, por lo tanto la ecología tiene que ser planteada en ese marco. Plantearla fuera de ese marco es una forma de desligarse del problema de reproducir a la humanidad. Gracias, profesor. Vamos con otra pregunta. ¿Dónde podemos encontrar los planteamientos de esta charla de Sartelli? ¿Hay algún texto, supongo yo, que recoja esto de mejor manera, profesor? Varias cosas. Primero, yo tengo una página de Facebook donde discuto estas cosas todo el tiempo. Me encuentran como Eduardo Sartelli. Hay una fanpage que es la activa y hay una página personal que ahora la tengo congelada, pero en la fanpage van a encontrar mucho material. Segundo, yo tengo una página web que se llama La Línea de Sombra, ¿no? Con la línea de sombra, Sartelli, y van a aparecer en una página web donde, digamos, esa página web es casi como mi obra completa, por decirlo de una manera un tanto, digamos, presuntuosa. Yo voy subiendo allí todos mis textos que he escrito a lo largo de mi vida, ordenados en diferentes temas. Hay escritos sobre la clase obrera, escritos sobre la crisis mundial, escritos sobre la crisis argentina, escritos sobre la pandemia, escritos sobre la tradición revolucionaria, sobre el socialismo. Exactamente, esa es no sé si es .com.ar o .com.org, pero por ahí es, la línea de sombra. Ahí van a encontrar muchísimo material, van a encontrar una columna semanal que yo hago en una radio en la Argentina, van a encontrar mucho texto periodístico mío, van a encontrar varios libros para bajarse gratis, y van a encontrar también muchas intervenciones, videos. Este video probablemente esté allí en algún momento, con lo cual ahí tienen mucho material. La propuesta Argentina 2050 es un libro que yo estoy terminando ahora, que más o menos de unas 250 páginas, muy destinado al debate argentino, es decir, les puede servir como, digamos, algo que le puede ayudar como contrapunto para pensar la situación en Colombia o en otros lugares. Eso va a salir como libro dentro el 1 de mayo, la semana que viene. Es más, el 1 de mayo los invito, vamos a hacer una charla en streaming donde yo voy a explicar con más detalle este programa, y el libro espero que esté listo para el 1 de mayo, va a ser subido directamente a las redes, o sea, se va a poder bajar gratis el libro entero desde entrada, y en un mes más o menos va a estar en formato papel para que aquel que le gusta leer en papel y cosas por el estilo. Y quienes quieran conocer mejor nuestras ideas, yo formo parte de una organización que se llama Razón y Revolución, que hoy es un partido político, no es simplemente una organización cultural. Tienen dos sitios, el sitio del CEIX, Centro de Estudios de Investigaciones en Ciencias Sociales, ahí van a encontrar muchísimo material, mucho texto sobre la situación argentina y latinoamericana, para bajarse, para leer, y la página de Razón y Revolución, donde van a encontrar análisis de coyuntura, análisis cultural, en particular en nuestro periódico que se llama El Aromo. Lo buscan ahí y lo encuentran. Van a encontrar ahí en la página del CX también algunas secciones especiales, el Observatorio de Estadísticas, ¿no? Seguimos estadísticas laborales, el Observatorio de Educación,
donde examinamos problemas educativos, bueno, un montón de cosas que pueden encontrar allí, digamos, en formato digital. Que esté interesado en libros míos que no están en este formato, algunos porque ya no me pertenece a alguna editorial, las ideas generales están en La Cajita Infeliz, ¿no? Es un libro de divulgación que fue editado en la Argentina, tiene 4 o 5 ediciones en Argentina, tiene una edición venezolana, la primera parte de la cual anda media pirateada por ahí por internet. Es una descripción del funcionamiento del sistema capitalista en su conjunto, o sea, toda la economía, cómo funciona la economía, cómo funciona el Estado, etcétera, etcétera. Y después hay algunos libros que están en mi página, que se pueden bajar de mi página. La Cajita Infeliz no, porque ahora la editó ACAL, la editorial española ACAL, así que ya no me pertenece, digamos. Y acabo de sacar un libro, pero es ya más para el debate argentino, aunque el que le interesa la cuestión agraria le puede interesar, que se llama La sal de la tierra. Es un libro que está en papel, no está en formato digital, y tiene 1400 páginas, así que si alguno lo quiere encargar desde Colombia, vaya pensando que le va a costar el transporte, le va a costar pagar el envío, porque son 2 tomos que entre los dos suman 1400 páginas. Es una historia de la clase obrera rural pampeana, ¿sí? Que por ahí a que le interesa la cuestión agraria, ahí va a encontrar el material. Bueno, básicamente eso. Okay, muchas gracias y vamos con la última intervención. Bueno, creo que no vamos así. Bueno, ¿qué opinas sobre la vigencia de la lucha sindical en este momento? Con esa pregunta cerramos y, digamos, paso como al La lucha espacio. sindical en este momento, digamos, atraviesa problemas, entre otras cosas, por eso que hablábamos antes, o sea, sobre todo en países como la Argentina, pero también en el resto de América Latina, en Europa. En los años 70 dominaba el obrero manufacturero, o sea, el obrero de fábrica, y sobre todo en países como Argentina, también en Brasil. El obrero fabril era el corazón de la clase obrera, y por lo tanto su organización sindical era central. En la Argentina, los obreros ferroviarios, y sobre todo un gremio que se llama UOM, Unión Obrera Metalúrgica, que todavía existe, a los obreros de las empresas metalúrgicas, o el SMATA, el sindicato del sistema automotor, es decir, el sindicato de las grandes empresas automotrices, Ford, General Motors, etc. Ese obrero, el obrero petrolero, el obrero del aluminio, el obrero de las grandes fábricas industriales, del plástico, de la química, que era dominante en la Argentina de los 70, hoy ha pasado a un segundo plano. Por lo tanto, la lucha sindical sigue estando vigente en la medida en que es inevitable, ¿sí? Es necesaria, hay que encararla, es así. Lo que pasa es que hay sectores de la clase obrera más difíciles de organizar. Una de las que hablábamos era el de los obreros de las aplicaciones, y otra es el de los desocupados, o sea, cómo se organiza un sindicato de obreros desocupados, ¿no? Entonces, la lucha sindical sigue vigente en el sentido de que es la primera forma de organización de la clase obrera, es decir, la clase obrera se organiza como dueña de una mercancía, su fuerza de trabajo, y el sindicato tiene esa primera función. Y para los marxistas, para la izquierda, para el socialismo es muy importante la lucha sindical porque es el lugar donde uno se encuentra con los obreros en el nivel más elemental, es decir, la defensa de las condiciones de vida de la clase obrera. Un marxista debe entonces fomentar la lucha sindical. Lo que un marxista debe hacer también es no limitarse a la lucha sindical, porque la lucha sindical para nosotros es además y sobre todo un vehículo por el cual nosotros nos acercamos a la clase obrera y tratamos de estructurar un movimiento político. Y vuelvo con el tema del político y del Estado, ¿sí? No hay que caer en la tentación antiestatista. El socialismo se construye a partir de la conquista del Estado, su destrucción, la destrucción del Estado capitalista, la construcción de un Estado obrero, y recién cuando el socialismo se haya desarrollado y ya no necesite un Estado, una sociedad sin Estado, ¿sí? Pero hasta que lleguemos a ese punto, necesitamos el Estado y por lo tanto necesitamos la lucha política, ¿sí?
nosotros tenemos que pensar en la lucha política e ideológica desde un ángulo socialista muy, pero muy presente y muy, muy actual. No tenemos que dejarle a los libertarios el lugar de la protesta, el lugar de la rebeldía. Primero porque lo de ellos no es una protesta contra la burguesía, es una protesta contra la clase obrera, y no es una rebeldía de la clase obrera, sino una rebeldía contra la clase obrera, que trata de arrastrar a la clase obrera a rebelarse contra sí misma en contra de sus propios intereses. Nosotros tenemos que ocupar ese lugar, pero para ocupar ese lugar necesitamos reivindicar el socialismo y darle una perspectiva política de cara a la conquista del poder político, ¿no? Me parece que entonces en la lucha sindical debe enmarcarse en eso, en la conquista del poder político. Bueno, muchas gracias, profesor Sartelli. De nuevo, pues agradecer a las personas que nos acompañaron el día de hoy en la transmisión en vivo, en los comentarios, a las personas que integran y militan en las organizaciones y movimientos como la Asociación Red Toco, la Cooperativa Multiactiva GEA, y bueno, nombrar que pues el día de hoy en la ciudad de Bogotá se desarrolla un ejercicio también de encuentro, de denuncia nacional que se denomina caravana humanitaria, precisamente en la lógica de declarar una emergencia humanitaria nacional, en la perspectiva de que pues, vienen siendo perseguidos, atacados, judicializados y asesinadas personas, militantes y liderazgos y dirigencias del movimiento a nivel nacional. Y pues esto nos sume cada vez más en una crisis organizativa y también pues de la seguridad de los derechos humanos. Entonces, pues nombrarlos también en este momento también en simultáneo desarrollando una movilización en la ciudad de Bogotá y pues esperamos desde acá también brindar todo el apoyo y sumarnos al análisis. Agradecerle nuevamente al profesor Eduardo Sartelli que nos acompañó en esta ocasión, en esta segunda sesión de los foros sobre crisis y degradación del empleo y el trabajo. Particularmente en esta sesión se tocaron muchos elementos que pues dan cuenta de ese análisis más estructural de lo que es la composición del trabajo, del empleo y las formas de organización de la clase trabajadora, de la clase obrera, del proletariado a nivel nacional, latinoamericano e internacional, pero pues sobre todo nos dio también muchos elementos, no solo de ese análisis en términos económicos e históricos, sino también en lo que tiene que ver con elementos de la estrategia de esta organización, que sin duda son muy pertinentes para la realidad que vive Colombia, próximo a elecciones, próximo también con un debate muy fuerte sobre la salida, entre comillas, progresista que nos ofrecen para un levantamiento popular que se dio hace un año y que pues haya su mayor, en estos momentos, reflejo y salida precisamente en una de estas opciones progresistas que, como el profesor lo nombra, dejan muchas dudas y realmente le ofrecen una posibilidad al proletariado en términos de organización y consecución del poder, o si por el contrario lo va limitando cada vez más y lo va canalizando hacia una domesticación estatal de alguna manera y clientelista de este mismo Estado. Entonces, pues nos vamos con estas preguntas, invitando a los que se conectaron y a las personas que están interesadas en leer el segundo boletín a consultarlo en la página del observatorio, www.observatoriosocioterritorial.org. Ahí pueden descargar las dos ediciones del boletín y pues seguir nuestra página, nuestra fanpage en Facebook. Y bueno, pues agradecerles nuevamente a todos. Esperamos se conecten en la tercera y última sesión de esta serie de foros. Y bueno, profesor Sartel, no sé si quieres decir algo. No, no, muchas gracias a ustedes por esta oportunidad para debatir y discutir ideas y bueno, toda la suerte posible en lo que ustedes emprendan y que bueno, podamos hacer avanzar a nuestros compatriotas y a nuestra clase obrera latinoamericana hacia un futuro mejor. Muchas gracias, profesor.